Antes de que fallezca, me dijo, ahí te encargo mi hija. Me enamoré de la bandera de México. Sentí una vibra así como que me gustó a lo desgraciado. Originalmente eres de Marrakech, Marruecos. Marruecos, sí. Ya tienes tu vida más acá en México. ¿Qué fue lo que más te impactó ver acá? No sé de dónde empezar. O sea, México totalmente me sorprendió. Pues la gente está muy amable. Por ejemplo, lo de la pizza. Regresamos del Zócalo ya con mucha hambre porque nos aventamos ahí todo el día. Pero ya no traíamos efectivo. Como yo siempre uso mucho mi tarjeta. Entonces llegamos a una pizza y le pregunté a la muchacha si tiene todavía. Sí tiene. Pero ¿puedo pagar con tarjeta? Dijo que no. Se le descompuso la TPO para cobrar con tarjeta. Entonces dije, chingada, tengo mucha hambre. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya nos íbamos así. Y un señor estaba ahí y dijo, muchacho, ven, yo te la invito. Y dije, ¿qué chicas? ¿Cómo me la vas a invitar? Y dijo, pues tienes hambre, yo te pago la pizza. Le dije, ¿y si te hago una transferencia a usted? Dijo, no, hombre, así mero. Y pagó la pizza. Pues al final me quedé platicando ahí con él un poquito. Y luego le hice la transferencia. Y bueno, pues no me dormí con hambre. Y le agradezco mucho. Le agradezco mucho, la neta. Y los mexicanos son una chulada de gente. ¿Cómo describirías tú a alguien de México, tu país y la ciudad de donde tú eres, Marrakech? Marrakech es una ciudad, pero es como un barrio. Pues ahí también está todo barato. También están las zonas donde está lo caro, Zara, Shein, todo eso. Es muy turístico Marrakech. Hay muchas turistas, porque ahí está el desierto, están los ríos, está la Plaza Jama el Fnal, la Kutubia, Urica, muchas cosas que ver ahí, la neta, también. Para mí, yo escucho Marrakech, ¿no? Y siempre siento un sueño de 1001 noches, ¿sabes? O sea, como el cuento así de cómo a nosotros ahí nos dicen como el mundo árabe, así. Sí, en Marrakech puedes sentir el mundo árabe de entre de las calles de Marrakech. De hecho, hay calles que están así, pero tienes que pasar. Sí, pero sí se siente la vibra del árabe, lo antiguo árabe. Marruecos se llamaba Marrakech antes, porque venían todos los de negocios, todos los árabes, los que venden cosas, ya sabes cómo es lo antiguo. Y ahí en Sahal Jama el Fna, ahí se ponían a vender sus productos y sus cosas. Ok, era como un punto comercial muy importante. Punto comercial, sí. ¿Cuál fue tu primer contacto con México? Yo estaba en Marruecos, pues me gusta viajar y me gusta mucho el fútbol. No sé si te acuerdas, la final de la Champions League entre Inter Milán y Manchester City en el 2023. Entonces viajé ahí por ese juego. Viajé como 3 semanas antes, porque yo tengo un hermano ahí. ¿En Estambul? En Estambul, sí. También, ciudad grande, gigante. Y entonces andaba paseando, ¿no? Como 4 días antes me fui a una Masjid Sultan Ahmed. Me encontré unas personas, un muchacho con su novia tomando fotos con la bandera de México. Y yo no sabía qué era, pero me gustó el águila, la víbora. Me llamó mucho la atención, o sea, como que fue amor a primera vista con México. Me tomé la foto con la bandera. Okay. Le dije si me prestas, pero en inglés obviamente, le dije que si me prestas tu bandera para tomarme una foto. Y le dije, no es Italia, ¿verdad? Y dijo, no, es México. México. Ahí sí empecé a decir, México, no manches. Después de 4 días ya era la final. Entonces me fui al partido y ahí estaba mi novia también. Ella es mexicana, también viaja sola. Entonces, pero no nos vimos en el estadio de Estambul. Al siguiente día del partido, en el mismo lugar, pues como me gustó, regresé ahí otra vez. Me encontré a esa muchacha, pues. ¿Te gustó? Y dijiste, a ver. Sí. Pues como soy fotógrafo, la vi, pues primero pasé y la vi, dije, chinga, no es como todas, ¿no? Entonces como que, o sea, me llamó la atención. Dije, pues no puedo ir de aquí sin hablarle. Entonces me dijo, así, adiós. Y siguió así y estaba tomando fotos con su cámara. Entonces dije, voy a aprovechar con lo de la cámara. Pues aquí yo también soy fotógrafo. A ver tus fotos. Dije, hola. Así, pero en inglés. Where are you from? México, me dijo. Para que veas. Me dijo, México. ¿Qué es eso? México. México. Qué bueno. Qué chingón.
nos empezamos a caminar así un poquito, así, sí. No sé cómo agarré la confianza, como si ya nos habíamos conocido desde mucho. O sea, ya sabes, el amor a primera vista. Primero me enamoré de la bandera de México, después de 4 días me enamoré de una mexicana. Entonces nos empezamos a salir. Sí, la llevé a ver los delfines. Como yo ya llevaba 2 semanas ahí, pues ya sabía dónde están las cosas, así. La llevé a un parque donde estaba chido. Cosas así bonitas, ¿no? Al Bósforo. La llevé al Bósforo. Para que veas que sí te amo, cabrón. ¿El Bósforo? Es la puente Sí. que separa la parte de Estambul que es de Europa con la parte que es de Asia. Está fascinante. A mí me encantaría. Yo quiero conocer Istambul, güey. Sí, está chingosísimo, la neta. Está muy bonito Estambul. Turquía en general está buenísimo. Nos quedamos ahí 3 días y como yo tengo mi hermano ahí, pues me dijo que ¿por qué no te quedas aquí en Turquía? Pues todavía tienes mucho tiempo. Entonces me dijo que me quedara ahí para ayudarlo con su trabajo. Pues yo como hablaba inglés y él no. Sí. Me dijo, pues tú estás así un poquito inteligente, para que me ayudes. Y le dije, pero yo soy fotógrafo. Y me dijo, no hombre, aquí también hay mucho de eso. Entonces ahí empecé a estudiar marketing y trabajaba con él, lo ayudaba con su trabajo también. Pero a los 3 días se regresó mi novia a México. Le dije, nos podemos volver a ver. Pero no hicimos nada en esos 3 días. Ni un besito. Bueno, besitos sí. Nada, solo un besito. Bueno, besitos sí. Pero nada de... Ya sabes, por la religión y todo. Entonces le dije, ¿nos podemos volver a ver algún día? Y dijo, sí. Como a ella me llamó la atención, yo también a ella. O sea, como que fue como un amor a primera vista o algo así. Bueno, y ya sé qué es el amor. Ya estoy en México. 3 años después. Sí. Órale. Entonces se vino a México y pues empezó con su trabajo otra vez y sus cosas. Pero su mamá se enfermó de cáncer. Su mamá se enfermó de cáncer. Su mamá está ahorita fallecida. Mi suegra. Entonces llegó aquí, empezó a trabajar y le llegó el cáncer otra vez a su mamá. Pero ella quería volver conmigo. Entonces no podía. Pasaron como 3 meses. Su mamá se recuperó. Y le dijo, si quieres, vete con él. Entonces ella me dijo, ¿dónde nos vemos? Pues le dije, si quieres regresar a Turquía. Después de esos 3 meses yo todavía andaba en Turquía. Le dije, si quieres venir a Turquía, si no quieres, vamos a Marruecos para que conozcas más. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Mejor Marruecos para que conozca también ahí cómo es. Entonces le dije, pues bueno, voy a dejar mi hermano solo. Entonces lo dejé ahí y me fui a Marruecos para que ella llegara ahí. Entonces llegó ahí a Marruecos, la empecé a pasear, a hacer cosas. Y sí, o sea, le gustó Marruecos también. Y como 2 semanas se quedó, o 1 semana creo. 2 semanas, entonces... fue en la época del temblor. Ahí fue cuando tembló en Marruecos, en Marrakech. A la madre. Sí, ella se vino un día, se vino como a las 9 y tembló como a las 11. Sí. Y ahí fue donde la presenté nomás a mi hermana la primera vez. Ya sabes que nosotros somos muy... De paso a paso, ¿no? Sí, poquito paso a poquito. paso. Entonces la presenté a mi hermana. Pues sí, le gustó, le hizo comida marroquí, cosas así. Y sí, le gustó ese pedo. Allá también. Entonces se regresó a México. Y yo me quedé otra vez ahí en Marruecos. Pues ahí ya tenía mi trabajo y muchas cosas. O sea, ya tenía mis clientes, ya tenía todo o sea, mi vida profesional, ¿no? Entonces se regresó aquí y pasaron como... No sé cuánto tiempo pasó, pero otra vez su mamá se empezó a recuperar. Pero un día como que le llegó de una vez el cáncer.
y se empezó a sentir muy, muy mala. Entonces ella como toda buena hija, y por eso también la amo, empezó a cuidó a su mamá en toda la época del cáncer, ella con su hermano. Pero igual quería estar conmigo. Entonces cuidaba a su mamá, la cuidaba y la cuidaba y la cuidaba. Pero pasó como un año, algo así. Su mamá falleció, mi suegra. Entonces se cayó en una depresión bien fea. Se cayó en una depresión así, así que digas que ya no reconoces la persona. Pues, o sea, era una y después de eso, otra persona. Entonces, pues yo quería ayudarla. Entonces estaba preguntando, ¿y si voy a México? O la invito mejor aquí para que se olvide de allá. O sea, para que se olvide o sea, será mejor que ella se salga de ahí, ¿no? Porque según su mamá era todo para ella. Ahí yo todavía no me apreciaba tanto. Entonces empezaron a salir como problemillas así, no, pues ¿para qué? Así, mi mamá, la que tenía en mi mundo ya no la tengo. ¿Tú qué? Así, o sea, problemas así. Y le dije, ¿sabes qué? Si quieres, nos vemos por una última vez y ya cada quien por su camino. Si quieres, pues ya llevábamos como un año, 3 meses, cosas así, pero de distancia. Pero hablábamos todos los días hasta que falleció su mamá y ahí sí me empezó pues sí, ya te dije, cayó en la depresión y cosas así, ya me empezó a hablar mal, cosas así. Entonces dije, si quieres, nos vemos por una última vez y si quieres, y si no te gusta estar conmigo, si no quieres, pues cada quien pasa su camino, ¿no? Entonces me dijo, bueno, y le digo, ¿yo voy o tú vienes? Me dijo, no, mejor yo salgo de México para que se le olvide un poquito su tristeza. Entonces se regresó a Marruecos otra vez, por la segunda vez. Entonces ahí pues la empecé a pasear, se empezó a olvidar un poquito su dolor y así poco a poco pues queríamos separarnos, pero ya valía madre. Y ya Pues, no se pudieron separar. pues según queríamos vernos por última vez y ya cada quien pasó camino, pero ahí nos enganchamos más. Ahí la presenté a mis padres. Ahí sí la presenté a mis padres. Y mi mamá con ella le dijo, pues yo soy tu mamá, si así, cosas, si necesitas algo, cosas así. O sea, intentando que ella olvide su tristeza, ¿no? Sí, aquí tienes una familia, sí, sí, sí. O sea, sí, le dijeron muchas cosas bonitas, la verdad. O sea, no somos muchos cariños en nuestra familia, pero no sé cómo a ella sí le dijeron cosas así. Yo me quedé así. La neta, te lo juro, porque mi familia no es tan cariñosa, así de que nos damos abrazos, así nos decimos cosas como te quiero, así cosas así, ¿no? Ya sabes cómo son los árabes. Entonces yo vi como les decían cosas así y dije, no manches, como que esa mujer, como que, no sé, o sea, como que les cayó bien, ¿entiendes? O sea, dije, bueno, pues ya, ahí como que nos enamoramos más. Entonces ella se regresó aquí a México y otra vez empezamos a hablar todos los días. O sea, lo queríamos finalizar, pero valió chetos. Pero sí es de lo bueno. Siempre Dios te pone cosas bonitas en tu camino. Y entonces regresó acá a México y ya mejor. O sea, regresó ya mejor, pero otra vez aquí se empezó así, cosas así. O sea, no tan mal, pero sí ya mejor. Cuando pasan como así
3 o 2 meses después de que ella vino acá. Entonces ya como que ya la empecé a extrañar, ¿no? Ya la empecé a extrañar. Ya la tomaba como mi prometida, cosas así. O sea, ya quería yo algo así serio. Por ejemplo, cuando tú la presentaste a tus papás, como que dijiste, es mi novia, mi prometida, mi futura esposa. Mi futura esposa. Oh, ya. Mi prometida, o sea, claro. como mi prometida. Porque según por mi religión no puedes tener novia. Ya. Pero sí es mi novia. Bueno, que Dios nos perdone. Yo sí perdono. Chingón. Pues eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y no culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. Bye, bye. Chau, chus.